aquí en el municipio de Centro para que veas toda la infraestructura de salud que se está realizando y que se está inaugurando. Yo sí quiero pronunciarme a favor del dictamen de reforma a la Ley de Deuda Pública del Estado, y lo hago en una clara actitud de responsabilidad para con esta y las próximas generaciones. Hoy no es tiempo de señalamientos extraviados, ni de ponerle el traje de culpas al destino, mucho menos a las circunstancias. La viabilidad de la obra pública de carácter social atraviesa por el necesario financiamiento para la realización de las mismas. Los tiempos actuales, caracterizados por las restricciones presupuestales, obligan a asumir medidas oportunas y necesarias, alejadas de las vociferaciones que descalifican. Tal como lo señala el considerando sexto del mencionado dictamen, la deuda pública permite que el periodo de financiamiento de dichas inversiones sea congruente con el lapso en que se otorgan los beneficios sociales a la población. Asimismo, esta reforma propone un endeudamiento responsable para evitar hipotecar el futuro de las familias tabasqueñas. Con esta reforma no se cancela el futuro, se abre la esperanza de mejores tiempos. Estoy cierto que para darle eficacia a la labor municipalista en Tabasco se requiere de mecanismos fiscales y financieros que aseguren este objetivo. Estoy cierto que para fortalecer la dirección que sigue Tabasco se requiere de suma de esfuerzos y de unidad. Solo quienes no aman a Tabasco no conocen el significado de esta palabra. Reitero que esta reforma es oportuna porque así lo requiere el tiempo que vivimos hoy. Muchas gracias. Sigue abierta la invitación a mi amigo Arturo para visitar los lugares que le propuse aquí. Muchas gracias. Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Juan José Peralta para rectificación de hechos, solicitándole nuevamente que de acuerdo con el numeral 95 se concrete en su intervención al tema que está en discusión. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Con el permiso de la mesa directiva. Solamente para dos temas de rectificación de hechos con respecto a lo que el compañero diputado de la Cruz Alcudia hace en esta tribuna. Es muy fácil hacer caravana con sombrero ajeno. Invitó, ojalá nos invite a todos los 35 diputados, pero a obras con el recurso estatal que recibe Andrés Granier, no con las obras que el gobierno federal está haciendo en el estado de Tabasco. Ojalá nos invitara, diputado. Yo como tabasqueño me daría mucho gusto ver las obras que entregue Andrés Granier a Tabasco, pero con las participaciones federales que recibe esta entidad. ¿Por qué digo esto? Porque Tabasco ocupa el 5º lugar nacional de presupuesto público en términos absolutos y el primer lugar nacional en presupuesto por habitante de todo el país. Y resulta que el gobierno del Estado no hace obra pública. Todo lo que acaba de mencionar el compañero diputado como obra y que invita a verlas son con recursos federales. Son obras hechas del gobierno federal. Por eso digo, es muy fácil hacer caravana con sombrero ajeno. Segundo punto, decía el diputado que estamos ante una ley oportuna que sirva para beneficiar a Tabasco.
También estamos en contra de ese razonamiento, porque esta ley es totalmente inoportuna y a destiempo. ¿Por qué afirmamos esto? Tabasco ya está endeudado. Es de dominio público el déficit presupuestal que no se ha querido reconocer, y aquí en términos legales, si coteja usted la ley de ingresos y la ley de egresos, no hay déficit, cuadra en un presupuesto base cero. Por lo tanto, consideramos que es una ley innecesaria, que votaremos en contra en su oportunidad, porque está demostrado que no es con más deuda como se van a resolver los problemas de Tabasco. Lo que se está haciendo hoy es como regalarle una tarjeta de crédito a quien ya está lleno de deudas, que no va a servir más para acabar de hundir más al Estado, y que ojalá estemos equivocados. Muchas gracias. Para rectificación de hechos y alusiones personales, tiene la palabra el diputado Carlos M. de la Cruz Alcudia. Nada más para recordarle aquí a mi compañero y amigo Peralta Fósil de que, bueno, son participaciones bipartistas, y te quiero decir que este presupuesto son gestiones del gobernador ante la federación, y que por eso el que sabe hacer política sabe conseguir recursos, y por eso se invierten aquí en Tabasco mucho dinero. Y te quiero decir que Tabasco ocupa uno de los primeros lugares en infraestructura, en salud, y en muchos programas de salud va a la vanguardia. Por eso te quiero decir de que todos estos recursos llegan a Tabasco por la gestión que se hace. Si no se realizara gestión, no hubieran recursos, ni hubiera infraestructura en salud como lo hay. Bien. Se le concede el uso de la palabra para rectificación de hecho al diputado Castillo Moa. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas y diputados, pues la tan trillada ley, la polémica de siempre de nuestros amigos los diputados del PRD, todo lo que se propone, todo va en contra. Es fácil ser oposición, es difícil ser parte de lo que hoy el partido que se encuentra en el gobierno. Pero sí quiero decirle a nuestro amigo Juan José Peralta Fósil que, bueno, él es uno de los que más se oponen a la aprobación de la ley de deuda pública, más bien a la modificación, no a la creación. Pero mi pregunta es, ¿será que tiene miedo el diputado Peralta Fósil de que los municipios y en el Estado pase lo que pasó en Macuspana cuando él fue parte del ayuntamiento de Macuspana? Y hasta hoy ese municipio no ha logrado ni comprobar su cuenta pública, ni salir del endeudamiento, y ahí está, la prueba. No hay que tener miedo, hombre, hay que dar la oportunidad de que la ley y que los presidentes municipales demuestren también la capacidad, porque quiero decirles que a mí me queda muy claro que los créditos que se van a dar es una cuenta puente, es un puente nada más
para adelantar y poder hacer la obra que tanto requiere y que tanto exige nuestro compañero diputado Arterio. Muchas gracias. Por alusiones personales, ha pedido el uso de la palabra el diputado Juan José Peralta Fósil. Solicitamos al público asistente, así como los asesores de los diputados del PRD, que guarden la compostura. Es importante que guardemos la compostura para que el diputado pueda hacer uso de la palabra de manera libre. Lo digo por el público asistente y por los señores que están como asesores también de los diputados del PRD. Guardemos la compostura para que esta sesión pueda desahogarse con el orden que se requiere. Muchas gracias. Bueno, ojalá podamos seguir debatiendo. Yo entiendo que hay que desquitar la paga porque están aquí a sueldo, pero ojalá nos dejen debatir. Les respetamos que estén a sueldo, pero aquí hay un debate parlamentario. Diputado Peralta. Diputado Peralta. Recuerde que el debate es entre los diputados que representamos la soberanía. No nos refiramos al público porque el debate es entre todos los diputados que representamos a la soberanía. Y al público asistente le reitero que se guarde la compostura y el orden y respetemos la investidura del diputado que está haciendo uso de la tribuna. Muchas gracias. Bien, gracias, presidente. Bien. He tomado la tribuna por rectificación de hechos y por alusiones personales. Quiero decirle al diputado Porcentla, el diputado Moa, que los asuntos públicos no se miden por los miedos o por las valentías. No conozco el miedo en lo personal, mucho menos en los asuntos públicos. Y sí comparto la reflexión que él hace por lo delicado que es el tema de la deuda pública. Yo platicaba hace unos momentos y tocaba el tema en la tribuna, que el caso de Macuspana y específicamente el proyecto urbanístico Macuspana siglo XXI, un proyecto que se acreditó en su momento su procedencia y que incluso es autofinanciable por un problema de continuidad. Hoy hay un problema de que hay que pagar una deuda y el proyecto está estancado, y si a eso le sumamos la falta de voluntad política por el cambio de partido en el poder de Macuspana, el asunto se acentúa aún más. Por eso, lo importante de reflexionar siempre en materia de deuda pública, que si bien es cierto, ya es delicado cuando se trata de asuntos de una familia tabasqueña, por ejemplo, lo es más aún cuando se trata de asuntos públicos que atañen a una colectividad. Y lo reitero, no es un asunto de miedos, Moa, es un asunto de reflexión por el bien de Tabasco. Para continuar desahogando la lista de los oradores anotados, se le concede el uso de la palabra hasta por 15 minutos a la diputada Claudia Elizabeth Bojorquez Javier. Buenas tardes, público en general, compañeros diputados, medios de comunicación. Con el permiso de la mesa directiva,
pueblo de Tabasco, señores legisladores, es mi deber como representante popular alzar la voz y procurar que toda norma que en esta legislatura se plantee tenga un beneficio colectivo y sin duda alguna que busque el progreso de nuestro Estado. En caso contrario, haremos valer nuestro voto en contra. Por ello, en esta ocasión, estando frente al planteamiento y avasallamiento del gobierno de aprobar en este pleno a toda costa la Ley de Deuda Pública del Estado y de sus municipios, la cual no solo es impropia para darle vigencia en estos tiempos de crisis económica muy marcados en la administración pública, sino que esta es ofensiva y lacerante al erario y patrimonio del Estado y de los 17 municipios, como lo veremos en un futuro pronto. Los diputados del PRD desaprobamos enérgicamente en su totalidad esta infame ley y no es por llevarle la contraria al gobierno, que ha sido un fracaso total en sus políticas públicas, sino porque se le está otorgando al gobierno facultades amplísimas para endeudar por millones de pesos al Estado, cuando la deuda real que ya se tiene rebasa los 6,000 millones de pesos. Recordamos muy bien que en el pasado reciente de nuestro país, que entre el 82 y el 2000 la deuda externa de México casi triplicó, pasando de 57,000 millones de dólares a 157,000 millones, mientras en el país pagó a sus acreedores 8 veces más lo que debía, según el Banco Mundial. México reembolsó 478,000 millones de dólares. Todos sabemos que mientras el pueblo se empobrece obligado a sacrificarse para pagar las deudas de los gobiernos mediante impuestos desproporcionados, los capitalistas y los altos funcionarios del gobierno se enriquecen de manera inédita. Debo oponerme a la aprobación de esta ley de marras porque no contiene el beneficio social, ni como dicen los juristas, tampoco esta ley se armoniza con las necesidades apremiantes de este pueblo tan sufrido. De ahí que no se garantiza que los recursos vayan a ser empleados para inversiones productivas, es decir, que estos representen ganancias o esperanza de desarrollo. Nunca el gobierno ha hecho inversiones que nos hagan pensar lo contrario en estos rubros y que representen aciertos, ni cuando manejó el transporte público, llámese los delfines, los autobuses del pueblo, los AETAS, ni en la comercialización de la producción pesquera y carnes con Dipromat, el Plan Chontalpa y el de Balancán Tenosique, el barco turístico Capitán Beuló, el Hotel Casa Real y otras que dan coraje mencionar. Prueba más evidente y contundente de lo malo que está el Estado en los negocios es también la inoperatividad que hizo del rastro TIF y la Semagro, que en la especie deberían generar utilidades. Sin embargo, por la equivocada administración y utilización de estos bienes, el gobierno decidió lo que hoy todos sabemos: desaparecerlas. Señores diputados, estamos a tiempo de rectificar sobre el particular. Dar marcha atrás no es sinónimo de derrota, sino de un buen proceder ante la ciudadanía, pues se corre el riesgo de que esta ley, en manos de gobernantes insensatos e incapaces, comprometan gravemente las finanzas del Estado, puesto que la deuda pública dispone de ciertas características especiales. Solo es posible contraer préstamos cuando se destinen a inversiones públicas productivas, y lo más seguro es que se destinen a esos recursos a pagos de salarios o bonos de fatiga, como también ha ocurrido en municipios de otros estados. De ahí que establecer un porcentaje del 15% respecto de los ingresos ordinarios del Estado es oneroso e indignante dada la situación que atraviesa, ya que el texto vigente de la Ley de Deuda Pública es de un 8% y debe ser intocado al no haber una razón suficiente para incrementarlo al doble, como es la propuesta del Ejecutivo. Por dar un ejemplo de ello, en estados como el de Guanajuato, en el artículo 7 de su Ley de Deuda Pública es apenas del 5% y así sucesivamente en otros estados. Por negativas experiencias en gobiernos pasados, la deuda pública ha tenido más desventajas que ventajas. Según un estudio realizado por el Fondo Monetario Internacional, sobre 39 países de ingreso bajo, se calculó que sufragar el déficit a través del financiamiento tiende a obstaculizar el crecimiento económico. El incremento en el que el endeudamiento público presiona la alza a las tasas de interés, ya que el sector gubernamental demanda más recursos y compite con el sector privado para financiarse, inhibiendo la inversión. Los expertos en la materia sostienen, con elementos probatorios,
que el endeudamiento municipal limita el desarrollo a la mínima expresión, es decir, casi nula. De acuerdo a fuentes de analistas, los municipios del país no solo enfrentan la caída de ingresos, sino que también deben encarar los montos importantes de deuda que tienen contratada, lo que limita las posibilidades de desarrollo. Por todo lo anterior, no podemos estar de acuerdo con un gobierno obsesionado en tener una ley a modo que le permita comprometer el patrimonio público y muy distante en lo que demanda el artículo 117, fracción octava de la Constitución Federal, que establece que los estados no pueden en ningún caso, y cito textual, los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos, sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas. Máxime que el porcentaje se contrae hasta por un 15% de sus ingresos ordinarios. No dice el gobierno en dónde o cómo utilizará estos recursos ajenos y costosos para las finanzas públicas. ¿Cómo es posible permitirle al gobierno pedir prestado de manera irracional en nombre de todos nosotros por esos montos que quién sabe dónde terminarán? Si en la práctica el propio gobernador ha opuesto una resistencia permanente en la rendición de cuentas, para muestra lo que sucedió con la ley de transparencia, que se prorrogó por más de 2 años después de haberse aprobado aquí en el Pleno para que entrara en vigor. La ciudadanía de Tabasco en este sexenio no tiene derecho a saber en qué se ha gastado los miles de millones de pesos que han tenido en su poder desde el 2006. Ya basta de atribuirle la crisis a las inundaciones y a la influenza humana. Ese es un discurso muy trillado que ya nadie le cree. En otras palabras, no hay confianza ni credibilidad en el manejo del presupuesto del Estado de Tabasco, con un secretario de Finanzas Públicas tan cuestionado y temeroso del escrutinio de la oposición por su incapacidad y cerrazón a rendir cuentas al pueblo. ¿O es que esconde algo o que no quiere que sepamos? No, señores diputados, la salvación del Estado no está en pedir más dinero prestado a los bancos privados, que sin duda alguna se ensañarán cobrando los intereses. Parte de la solución radica precisamente en que los funcionarios actuales de la administración y aquellos exfuncionarios públicos que conocemos muy bien reintegren a las arcas del Estado todos los recursos del que ilícitamente se apropiaron estando en su encargo. Tampoco la solución del problema está en recortar el 10% más de la burocracia, porque esto incrementará la tasa de desempleo, sino que dejen de asignarse salarios ostentosos, los bonos de fatiga, compensaciones y que no se les paguen las rentas de celulares ni gastos de representación, que con este ahorro da y sobra para realizar obras. Este es un no a la propuesta del Ejecutivo el día de hoy por la fracción parlamentaria del PRD. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Toda vez que se ha desahogado la lista de oradores en contra y a favor del dictamen en lo general, de acuerdo con lo establecido en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 88 del Reglamento Interior, solicito al diputado secretario preguntar en votación ordinaria si el tema en cuestión está suficientemente discutido. En votación ordinaria se pregunta si el dictamen en lo general está suficientemente discutido. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que el dictamen en lo general ha sido aprobado con 27 votos a favor, 0 votos en contra y 6 abstenciones. Bien. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara suficientemente analizado y discutido el dictamen en lo general, por lo que antes de proceder a su votación, solicito a los diputados, a las diputadas y diputados que deseen reservar algún artículo en lo particular, se sirvan a manifestarlo, indicando los artículos que desean reservarse.
artículo. Tercero y sexto. ¿Qué más? Calderón. 8 bis. 5 bis. ¿Alguien más? A ver. Todo. Nada más. Diputado, venga para acá, nomás para que le recuerdo que en la discusión en lo particular solo tiene hasta 10 minutos según la ley. Te digo para que sepas hacer bien tu discurso. Son 10 minutos en lo particular. No, por eso te digo, la ley dice que solo tiene 10 minutos para la discusión en lo particular. Digo para que vayas organizando bien tu intervención, no te vayas a exceder. ¿Anotaron bien todo? No, la verdad. Pues sí. Como 6 artículos, digo que tiene 10 minutos nada más y no hace que se pase el término. Sí, para que no te vayamos a interrumpir, pues. A ver. Reitero a esta soberanía que, de acuerdo con lo que marca la ley orgánica, antes de proceder a la votación en lo general, que ya está debidamente discutido y ya se aprobó, que ya se agotó la discusión, antes de que aprobemos en lo general o desaprobemos de acuerdo a la votación que venga, se han reservado los artículos varios diputados. De acuerdo a la ley, en lo particular hay 10 minutos, por eso les digo que a los diputados que se reservaron muchos artículos, traten de condensar lo más posible su intervención. Peralta ya. Calderón, ¿Tres nada más pidieron? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, ya usted lo tiene que anunciar aquí, cuáles se anotaron y cuáles. Bien. Se han reservado en la discusión en lo particular el diputado Juan José Peralta Fósil con los artículos que ya mencionó, el diputado Calderón con los artículos que también mencionó ante esta presidencia, y el diputado González, que también hizo referencia a varios artículos en lo particular. Sí, vamos a votar. Solicito al diputado secretario que en votación nominal someta el dictamen en lo general con las reservas previamente citadas a la consideración de esta soberanía, informando a esta presidencia el resultado de la votación. En votación nominal, se somete el dictamen en lo general con las reservas previamente citadas a la consideración de esta soberanía, por lo que iniciaremos la votación con la siguiente lista. Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. Borregada de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorges Javier Claudia Elizabeth. Cázares de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier.
Castillo Moa Oscar. Ceballos Ábalos Andrés, a favor. De la Cruz Alcudia Carlos M. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús. González Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yergo Asmitia Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Moeno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Peralta Fósil Juan José. Pérez Pérez Alterio Ramos. Piñeira Fernández Aurora. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín. Ulín Barjao Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. El diputado, ¿cuál dijiste? ¿Cuál dijiste? En contra. ¿Contra? Había hecho favor. Ya se corrigió. 33. Aprobado con 23 a favor. 10 en contra. No estaba en discusión. Es que no estaba en discusión. Diputado presidente, el dictamen en lo general, con las reservas previamente citadas, ha sido aprobado con 23 votos a favor, 10 votos en contra y 0 abstenciones. Como solicitó permiso, no cuenta. Bien. En virtud que se han apartado varios artículos que se mencionaron del dictamen para su análisis y discusión, para su impugnación, conforme a lo previsto en el artículo 100 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los artículos restantes del dictamen se reservan para votarlos en un solo acto, después de la discusión de los impugnados, por lo que procederemos a la discusión del dictamen en lo particular en orden ascendente por artículo, del menor al mayor. Uno por uno, sí. Por eso, le damos primero la palabra a luego Bien, se le concede el uso de la palabra al diputado Juan José Peralta Fósil, quien reservó para su discusión el artículo 3º y 6º. Con el permiso de la mesa directiva.
La primera reflexión es en relación con el artículo 3 de la ley que estamos analizando el día de hoy, para proponer se incluya una fracción más que comprenda el concepto de déficit presupuestario. Este concepto no es un invento, sino que lo estoy proponiendo como una cita textual de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y que va a resultar importante para la toma de decisiones en materia de deuda. Lo que se está proponiendo adicionar es el concepto de déficit presupuestario, y a la letra dice: el financiamiento que cubre la diferencia entre los montos previstos en la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos, y aquella entre los ingresos y los gastos en los presupuestos de las entidades. Es decir, si un gobierno gasta más que lo que ingresa, ahí se configura el llamado déficit presupuestario, que como veremos más adelante no es el caso de Tabasco, donde su ley de ingresos y su ley de egresos van de la mano y responden a las mismas cantidades. En relación al artículo 6, fracción sexta, propongo a este Pleno que quede redactado de la siguiente manera. Actualmente el artículo dice: autorizar líneas globales de financiamiento al Estado y 2 o más municipios. Las obligaciones que deriven de estas autorizaciones no podrán exceder en ningún caso el periodo constitucional de la administración estatal. Hasta ahí dice la propuesta de artículo que hoy se somete a este Pleno. Lo que propongo se adicione después de una coma es en los términos de los artículos 8 bis y 25 bis de la presente ley, previa acreditación del déficit presupuestal existente. Es decir, el tema de las líneas globales de financiamiento, si no son acotadas en los términos de los artículos 8 y 25 bis de la Ley de Deuda Pública, pues ahí daríamos lugar a lo que se ha venido manifestando y ya se conoce popularmente como el cheque en blanco. Si la línea global de financiamiento no es revisada en los términos de hacia qué proyectos de obra pública va a ir destinada, pues entonces ahí es que adquiere vigencia el concepto de cheque en blanco. Por eso, la propuesta de adición al artículo 3 para incluir el concepto de déficit presupuestario, y que se adicione el artículo 6, fracción sexta, de acuerdo a la propuesta de redacción que he planteado a este honorable Congreso. Muchas gracias. Bien. Ahorita nos vamos a la votación. Toda vez que la intervención del diputado Juan José Peralta Fósil se ha concretado una propuesta de adición y de modificación del artículo 3 y 6 que él reservó para su debate en lo particular, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, solicito al diputado secretario se sirva preguntar a la Asamblea en votación ordinaria si se pone o no a discusión dicha propuesta. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si se pone a discusión la propuesta de modificación que ha mencionado el diputado presidente.
Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Se sometió a consideración de esta soberanía, si se somete a discusión, la propuesta que hizo el diputado Juan José Peralta Fósil. Quienes estén en contra, soliciten lo manifiesten poniéndose de pie. En contra. Sí. ¿Dónde está? Informo a la presidencia que no se aprobó la propuesta de modificaciones a los artículos 3 y 6. 7 votos fueron a favor, 5 abstenciones y 21 en contra. Bien, con fundamento del artículo 91 del reglamento interior de este honorable Congreso del Estado, se tiene por desechada la propuesta formulada por el diputado Juan José Peralta Fósil. Bien, como lo marca el reglamento, que se tiene que discutir artículos del menor al mayor, aunque el diputado Calderón se anotó en segundo lugar, pero el diputado Jesús González se reservó el artículo 3º, se le concede el uso de la palabra. Él va a ser varios. Con el permiso de la mesa directiva, nuevamente subo a esta tribuna en defensa de la iniciativa de decreto que presenté el día 12 de mayo del 2010. Solamente, señor presidente, para reservarme los artículos 3, su fracción 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13, el artículo 7 de la fracción cuarta y quinta, el artículo 8, el 8 bis y el artículo 8 bis 1, artículo 23, artículo 25, artículo 25 bis, el artículo 25 bis 1
y en el último párrafo del artículo 47, y se adicionan a la fracción 8 bis del artículo 3, fracción sexta del artículo 6, las fracciones 4 y 5 del artículo 15, la fracción sexta del artículo 22 y todas de la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco. Como es muy extenso la explicación, ya quedó el día 12 de mayo en las comisiones pertinentes la iniciativa de ley y por lo tanto vuelvo otra vez a dejar el documento para que sea analizado en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y Hacienda y Presupuesto para que se adicionen o se reformen dichos artículos. Toda vez que el diputado Jesús González ha presentado una propuesta de modificación del artículo 3º del dictamen, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, solicito al diputado secretario se sirve preguntar a la Asamblea en votación ordinaria si se pone o no a discusión dicha propuesta. Sí. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si se pone a consideración, a discusión, la propuesta de modificación que ha mencionado el diputado presidente referente al artículo 3º. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito se manifiesten poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que no se aprueba la propuesta de modificación con 13 votos a favor, 19 en contra. Ahora vamos a votar el artículo 7º de él. Sí, pero primero vamos a votar el 13. A ver, perdón. Son 20. 20. Sí. ¿Informe? Informo a la Presidencia que hay una modificación de 13 votos a favor y 20 en contra. Bien. Solicito al diputado secretario que en votación nominal someta al artículo 3º del dictamen a la consideración de esta soberanía. Sí. En votación ordinaria se somete a consideración del Pleno. En votación nominal se somete el artículo 3º del dictamen a la consideración de esta soberanía, por lo que iniciaremos la votación con la siguiente lista. Aquino Mena, Cristian Salvador.
Barrada Ruiz Bernardo. Borregada de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorges Javier Claudia Elizabeth. Cázares de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Oscar. Ceballos Ábalos Andrés, a favor. De la Cruz Alcudia Carlos M. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús. González Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yergo Asmitia Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Moino Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. A favor. Ocaña Becerra José Carlos. Peralta Fósil Juan José. Pérez Alterio Ramos. Piñeira Fernández Aurora. Tiene el 7 igual. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín. Ulín Barjao Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. Diputado presidente, el artículo 3 del dictamen ha sido aprobado con 20 votos a favor, 13 votos en contra y 0 abstenciones. Bien, toda vez que ha sido sometido a consideración de esta soberanía el artículo que se acaba de discutir, se declara aprobado el artículo 3 tal como aparece en el dictamen que se sometió a consideración. Para dar continuidad con la discusión del artículo 6 que también propuso el diputado Peralta Fósil y que fue desechado, solicito al diputado secretario que en votación nominal someta el artículo 6 a como aparece en el dictamen originalmente a la consideración de esta soberanía. En votación nominal se somete el artículo 6 del dictamen a la consideración de esta soberanía, por lo que iniciaremos la votación con la lista siguiente. Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. Borregada de los Santos Lorena. Borregada de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorges Javier Claudia Elizabeth. Cázares de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Oscar. Ceballos Ábalos Andrés, a favor. De la Cruz Alcudia Carlos M. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique.
González García Marcela de Jesús. González Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yergo Asmitia Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Moeno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Peralta Fósil Juan José. Pérez Alterio Ramos. Piñeira Fernández Aurora. Selván García Jesús. Somillera Pulido Agustín. Olín Barjao Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. Sí, 13 y 20, igual. Ajá, sí, ya sé, sí, ahorita voy. Sí. Diputado presidente, el artículo 6º del dictamen ha sido aprobado con 20 votos a favor, 13 votos en contra y 0 abstenciones. Bien, se declara aprobado el artículo 6º tal y como aparece originalmente en el dictamen. A continuación, toda vez que el diputado Jesús González presentó por escrito una propuesta de modificación al artículo 7º, se solicita al secretario que, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, se sirva a preguntar a esta Asamblea en votación ordinaria si se pone o no a discusión la propuesta que presentó por escrito el diputado Jesús González respecto del artículo 7º del dictamen. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si se pone a discusión la propuesta de modificación que ha mencionado el diputado presidente. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Tenemos aquí con, esta se para de informe a la presidencia, no ha sido aprobado, con 24. Informo a la presidencia que el Pleno no aprobó la propuesta de modificación al artículo 6º con 24 votos en artículo 7, con 24 votos en contra y 9 a favor. Bien, con fundamento del artículo 91 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, se tiene por desechada la propuesta del diputado Jesús González respecto al artículo 7º del dictamen, por lo que procederemos a su votación a como aparece en el dictamen. Solicito al diputado secretario que en votación nominal someta el artículo 7º del dictamen presentado originalmente a la consideración de esta soberanía. En votación nominal se somete el artículo 7º del dictamen a la consideración de esta soberanía, por lo que iniciaremos la votación con la siguiente lista.
Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. Barrada Ruiz Bernardo. Borregada de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorques Javier Claudia Elizabeth. Cázares de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Óscar. Ceballos Ábalos Andrés, a favor. De la Cruz Alcudia Carlos M. Sí, nomás, pero el artículo 8. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Sin permiso, a favor. Gómez Asensio Fernando Enrique. Se suma a favor de la mayoría. González García Marcela de Jesús. González González Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yergo Asmitia Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Moino Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. A favor. Ocaña Becerra José Carlos. Peralta Fósil Juan José. Pérez Pérez Alterio Ramos. Piñera Fernández Aurora. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín. Ulín Barjao Manuel Antonio. Sí, lo que pasa es que todos los que no están aquí presentes, al irse, se suman a favor. Tomás, dile la línea Okay. global de cuánto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24. Hola, 24, ¿está bien? Súmale. Ok. Estamos hablando del artículo Séptimo. séptimo. Entonces ya le damos el resultado. Dale con sello. Es a favor, ¿verdad? Sí, dale velocidad. Ok. Diputado presidente, el artículo séptimo del dictamen ha sido aprobado con 24 votos a favor, 9 votos en contra y 0 abstenciones. Muy bien, se declara aprobado el artículo séptimo del dictamen que se presentó ante esta soberanía. Para continuar con el desahogo de los artículos que fueron reservados por los diputados que se anotaron con antelación, se le concede el uso de la palabra. A ver, Chucho. Bien. Ha solicitado a esta presidencia el diputado Jesús González González que sus propuestas que se había reservado se las retira y que se vayan a comisión. Bien, para continuar con el desahogo de los artículos que fueron reservados, entonces ya nada más quedaría el diputado Calderón Mena, por lo que se le concede el uso de la palabra respecto al artículo que se reservó, el artículo 8.
ciudadano presidente de la mesa directiva, diputados y diputadas, público en general, he solicitado el uso de la voz para razonar mi voto en contra del artículo 8 bis, por considerar que podemos acotar de alguna manera, aunque entendemos la necesidad de cada uno de nuestros municipios de instrumentos financieros frescos para que de alguna manera se empiecen a activar el trabajo en nuestros respectivos municipios, y yo creo que ahí, de manera clara y puntual, ya votamos en lo general porque entendemos cuál es la situación que se está viviendo en el estado de Tabasco y, por ende, en el municipio de Emiliano Zapata. Por eso, en lo general ya dimos nuestro voto a favor de que se aplique esta nueva ley, nuevas modificaciones de la ley de deuda pública. Pero en lo particular queremos dejar claro que tenemos que de alguna manera acotar, que no se pueda exagerar de manera irracional el gasto, y por lo que concreta en lo particular vamos cuidando a lo que corresponde a su servidor. Por eso pido que se modifique el artículo 8 bis para quedar como sigue. Artículo 8 bis. El Ejecutivo del Estado deberá contar con la autorización del Congreso del Estado para llevar a cabo la contratación de financiamiento cuya vigencia sea mayor de 1 año, cuyo monto no deberá exceder el 20% de sus ingresos ordinarios previsto en la Ley de Ingresos vigente. Para obtener dicha autorización, el Ejecutivo del Estado deberá enviar una solicitud al Congreso, la cual deberá cumplir con los siguientes requisitos de información y documentación, y luego como está establecido en la ley. En cuanto al resultado de la votación, me es claro que somos una minoría. Así le pasa también en el DF al PAN y al PRI, en donde se acaba de votar una ley de una tarjeta de circulación en donde se aumentó desmedidamente el precio de la misma porque trae un chip, como todo el mundo dice ahorita, chip inteligente, ¿no? Y la aumentaron a 220 pesos, multiplicado por los millones de usuarios de automóviles, dame un poquito más, una suma de más de 1,000 millones de pesos, dinero fresco que va a entrar a las arcas del gobierno del Distrito Federal. Entonces, ahí entendemos perfectamente que somos minoría, ahí vemos la lloradera del PAN y del PRI, y aquí pues en consecuencia está pasando lo mismo. Entonces, por eso razono mi voto y solicito que de ser posible se tome en cuenta esta adecuación. Gracias, señor presidente. Toda vez que se ha presentado una propuesta de modificación al artículo 8 del dictamen, de conformidad con el artículo 91 del reglamento interior del Honorable Congreso del Estado, solicito al diputado secretario Cecilia preguntar a la Asamblea en votación ordinaria si se pone o no a discusión dicha propuesta del diputado Calderón Mena. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si se pone a discusión la propuesta de modificación que ha mencionado el diputado presidente. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie.
Informo a la presidencia que el Pleno no aprobó la propuesta de modificación al artículo 8 bis del dictamen que se pone a discusión, con 9 votos a favor y 24 votos en contra. Con fundamento en el artículo 91 del reglamento interior de este honorable Congreso del Estado, se tiene por desechada la propuesta formulada por el diputado Calderón Mena respecto de la modificación al artículo 8 del dictamen. Por lo que solicito al diputado secretario que en votación nominal someta el artículo 8 del dictamen original a la consideración de esta soberanía. En votación nominal se somete el artículo 8 bis del dictamen a la consideración de esta soberanía, por lo que iniciaremos la votación con la siguiente lista. Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. Borregada de los Santos Lorena. A favor. Beltrán Tenorio Armando. A favor. Ok. Bellicia Rosique Pascual. Sí. ¿No está Lorena? ¿Lorena está en contra? ¿A favor? Ok. Bojorques Javier. Claudia Elizabeth. Cázares de la Fuente, Juan Francisco. Calderón Mena, Javier. Calderón Mena, Javier. Castillo Moa, Oscar. Ceballos Ábalos Andrés, a favor. De la Cruz Alcudia, Carlos M. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús. González Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yergo Asmitia Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denny Lorena. Moeno Piñeira Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Peralta Fósil Juan José. Pérez Alterio Ramos. Piñeira Fernández Aurora. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín. Ulín Barjao Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. ¿En contra? Está votado, ¿no? Sí. Ya no se puede hacer. 24-9. Entonces, es el artículo 8. 8 bis. 8 nada más. ¿Listo? Sí. Ok.
Diputado presidente, el artículo 8 bis del dictamen ha sido aprobado con 24 votos a favor y 9 en contra. Bien, se declara aprobado el artículo 8 del dictamen original. Bien, se le concede nuevamente el uso de la voz al diputado Calderón Mena, quien se reservó el artículo 25 bis del dictamen original. La retira. Toda vez que el diputado ha pedido a esta presidencia retirar sus consideraciones al respecto, procedemos. Hay que votarla de todas maneras porque no está. Sí, aunque lo haya. Vamos a obviar la etapa de la discusión o no de ese artículo que ya había reservado él, por lo que vamos a proceder únicamente a la votación correspondiente. Solicito al diputado secretario que en votación nominal someta el artículo 25 bis que originalmente se había reservado el diputado Calderón Mena del dictamen a la consideración de esta soberanía, si se aprueba a cómo se presentó en el dictamen original. En votación nominal se somete el artículo 25 bis del dictamen a la consideración de esta soberanía, por lo que iniciaremos la votación con la siguiente lista. Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. Borregada de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorques Javier Claudia Elizabeth. Cázares de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Oscar. Ceballos Ábalos Andrés, a favor. De la Cruz Alcudia Carlos M. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa Amay José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús. González Jesús. ¿Favor? ¿Contra o favor? 25 bis. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yergo Asmitia Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Moeno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Peralta Fósil Juan José. Pérez Pérez Alterio Ramos. Piñeira Fernández Aurora. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín. Ulín Barjao Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. ¿12 se fueron? 21. 21 a favor. Sí, pues son 32. Diputado presidente, el artículo 25 bis del dictamen ha sido aprobado con 21 votos a favor y 12 votos en contra. Se declara aprobado el artículo 25 bis
del dictamen originalmente presentado en esta Asamblea. Solicito al diputado secretario que en votación nominal someta todo el articulado restante no impugnado del dictamen en lo particular a la consideración de esta soberanía. Votación nominal. Sí. Muy bien, empezamos. En votación nominal se somete todo el articulado del dictamen en lo particular a la consideración de esta soberanía, por lo que iniciaremos la votación con la siguiente lista. Aquino Mena, Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. Borregada de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorques Javier Claudia Elizabeth. Cázares de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Oscar. Ceballos Ábalos Andrés, a favor. De la Cruz Alcudia Carlos M. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús. González Jesús. Por favor. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yergo Asmitia Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Contra. Moino Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Peralta Fósil Juan José. Pérez Pérez Alterio Ramos. Piñeira Fernández Aurora. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín. Pulín Barjao Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. ¿Verdad? 9:24 estaríamos hablando. Diputado presidente, todo el articulado del dictamen en lo particular ha sido aprobado con 21 votos a favor, 9 votos en contra y 0 abstenciones. Habiendo sido aprobado en lo general y en lo particular de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido de manera unida por las comisiones orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus municipios. Por lo tanto, emítase el decreto correspondiente y envíese su original al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el periódico oficial del Estado. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites respectivos. ¿Qué pasó? A ver, a solicitud de la Asamblea,
Solicito al secretario que nuevamente mencione el cómputo de los votos a favor y en contra de la reforma a la Ley de Deuda Pública del Estado y de los municipios. ¿Cuál es Es una rectificación, ¿verdad? Sí, se rectifica. Se rectifica. Pero espera un ratito, ¿cómo así? La votación. Que la votación Ujú, en lo particular ujú. de todo el articulado no impugnado Ujú. Es este. 23 Ok. a favor y 10 en contra. Sí, son para mayor claridad de la Asamblea. El nombre completo de esposo, ¿cuál es? Juan José Peralta José. Pero no hay asunto general. Aquí está. Bueno. Ciudadano diputado presidente, se informa a usted que se rectifica la votación en lo particular de todo el articulado no impugnado con 23 votos a favor y 10 votos en contra, como fue aprobada, y para darle claridad a lo que este pleno ha decidido. Correcto, muchas gracias, diputado secretario. Habiéndose agotado los puntos del orden del día y al no haber otro asunto que tratar, para dar por terminado el orden del día, solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 15 horas en punto del día 18 de mayo del año 2010, declaro clausurados los trabajos legislativos de esta sesión pública extraordinaria del primer periodo extraordinario de sesiones del primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco, y se cita para la próxima, que será el día jueves 20 de mayo del año en curso a las 18 horas en este mismo recinto. Agradecemos la presencia del público asistente y de los medios de comunicación. Hacemos de su conocimiento que en un momento más el diputado Alberto de la Cruz Pozo va a leer un posicionamiento respecto de la desaparición del ex senador Diego Fernández de Ceballos. Terminando la sesión. Va a ser en la biblioteca en un momento más. Ah, no, el 20, a las 6. Jueves a las 6.